Entonces, antes de que se sienten, vamos a darle lectura a nuestros versículos de esta mañana. Los versículos de esta mañana están en Salmos capítulo 37, versículos del 23 al 25. Salmos 37, 23 al 25. Si tiene sus Biblias, me encantaría de que lo hiciera. Intencionalmente, últimamente he estado poniendo menos proyecciones en la pantalla, porque me gustaría que sepamos y aprendamos a navegar un poquito más nuestras Biblias. Y yo sé que quizá a veces yo leo un montón de versículos, entonces solamente los que puedan ir rapidísimo, pues van a poder, y si no, pues por lo menos está esto acá, y pongan atención a lo que se dice para que puedan seguir la línea. El Salmo 37, versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue en paz. Pan. Esta es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú lidias con nosotros no de acuerdo a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, sino de acuerdo a tu misericordia, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo esta mañana nos ayude a poder ser animados en tu palabra, a que podamos, Señor, ser revitalizados, Señor, en el conocimiento, al conocimiento más profundo de ti, Señor. Padre, una mente abierta para poder pensar y meditar estas cosas, un corazón abierto para recibir estas cosas y una vida dispuesta, Señor, para practicar estas cosas. Bendice a cada uno de nosotros, protege mi boca, protege nuestras mentes, Señor. Y te pedimos todo esto, Señor, por la grandeza de la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en una serie que se llama Su Evangelio es Paz. Su Evangelio es Paz. Y la semana pasada hablamos sobre el temor al futuro. El sermón de la semana pasada se llamaba Sin temor al futuro. El de esta semana se llama Sin temor al fracaso. Ok. Quiero serles honesto. Este mensaje me habló muchísimo a mí. Como ustedes saben, yo apenas llevo, sería mi octava semana predicando acá en Cornerstone Español, y mi quinta semana como el pastor de esta iglesia. Entonces, a veces yo puedo tener un poco de temor, me puedo llenar un poco de temor a fracasar. Y esto solamente se los digo como cristiano, no como pastor. ¿Por qué? Porque son temores verdaderos. Primero que todo, yo no quiero defraudar al Señor, porque yo voy a darle cuentas al Señor, y todos nosotros le vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, ¿qué significa el fracaso? ¿O qué significa temerle al fracaso? El fracaso, hay una definición en el internet que está muy larga. Dije, no los voy a confundir. En sí, el fracaso es una derrota o una decepción. O sea, es el antónimo o es lo contrario del triunfo o el éxito. Entonces, a veces nosotros queremos hacer cosas y ser exitosos en estas cosas. Pero cuando no somos exitosos, sentimos que hemos fallado, hemos fracasado, hemos decepcionado ese llamado. Entonces, el mensaje de hoy día es sin temor al fracaso. Y hay tanto que a mí me gustaría decir, pero hay solo poquito tiempo. Y así que quizá van a haber cosas que diga y ustedes van a decir, me hubiera gustado que hubiera seguido explicando eso, pastor. Y quiero que les diga, les voy a dar un par de generalidades y ustedes la pueden aplicar para la situación en la que ustedes están. Este es un mensaje que a mí me gustaría predicar por hora y media, pero a mí me dijeron, cuando empecé aquí, me dijeron que no más de 1 hora 15 minutos, entonces hoy vamos a dar 1 hora 14 minutos. No, mentira. No me dijeron eso, estoy bromeando con ustedes. Entonces, sin temor al fracaso. Vean el versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.
¿Cuántas veces tomamos decisiones nosotros? Y hace unas semanas hablábamos sobre, ¿has consultado a Jehová? Que si has tomado esas decisiones, has hecho algunos planes o has tomado esas decisiones difíciles y a veces no consultamos a Dios en lo que hacemos. Pero la palabra de Dios dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y esto nos da a nosotros una confianza de saber de que Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Otra vez, hay definiciones grandes, hay definiciones que son mucho mejores definiciones que las que da el pastor Tomás. Pero en otras palabras, la soberanía de Dios significa de que Él tiene autoridad sobre toda su creación. Él es soberano sobre todo, Él tiene autoridad sobre todo. Y entonces, como Él tiene autoridad sobre todo lo que está, toda su creación, Él tiene soberanía. Él ordena los pasos del hombre. Hay una confesión de fe que se llama la confesión de fe de Heidelberg. Y dice, ¿cuál es tu única esperanza en esta vida? Él dice, de que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi Salvador Jesucristo. Y de que no hay un pelo en mi cabeza que no caiga, sino es por la voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Saber de que no hay ni inhalación ni exhalación que no esté en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tememos al fracaso, estamos poniendo, de cierta manera, estamos teniendo de cierta manera en duda el éxito que tenemos como hijos de Dios. Ahora, no quiero que me malentiendan. No voy a predicar un sermón que sea un sermón para que diga, usted es exitoso en Cristo y todo le va a salir bien, y si no le sale bien es porque usted no tiene fe suficiente. Eso no lo voy a decir, porque nuestro éxito no depende de qué tan bien nosotros hacemos las cosas, sino depende de aquel que nos guía. Y si usted está poniendo al Señor primero, entonces no hay fracaso, porque aunque usted caiga, no está fuera de la voluntad de Dios. Vea, el Proverbio 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros nos queremos ir a un lado muy diferente. El corazón del hombre piensa su camino, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta manera. Y dice, mas Jehová endereza sus pasos. Eso quiere decir que a veces nuestro camino, cuando seguimos nuestro corazón, como te dice el mundo, él dice, lo único que tienes que hacer es escuchar y seguir tu corazón. No, ese es de los peores consejos que te pueden dar, que el Señor enderezca tus pasos. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aún nuestros propios pasos no nos pertenecen a nosotros. El Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, quiero regresar al versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor. Entonces, ¿cuál es una de las maneras en las que no vamos a fracasar? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y cuando caminamos con su consejo y su palabra. Cuando consultamos al Señor, no tenemos falla. No tenemos falla. Es más, el Salmo 1, y voy a leer todo el Salmo, así que si quieren ir al Salmo 1, vayan al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El versículo 23 de nuevo dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre.
y Él aprueba su camino. En la Nueva Biblia de las Américas dice, y el Señor se deleita en su camino. ¿El Señor te deleita en tu camino? ¿Se deleita el Señor en lo que estás haciendo? Es una buena pregunta. Entonces, en lugar de decir yo, ¿qué debo de hacer?, debería yo de decir, se va a deleitar el Señor en esta decisión. Se va a deleitar el Señor en mi camino, en cómo voy a hacer las cosas. Y para que vean, y aquí va un poco del estudio de que a mí me encanta sobre esta serie. Si usted ve el Salmo 37, versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, porque Él es tu porción. Él te debe de deleitar. Hermanos, nuestra camita, nuestra sabanita, el calentoncito, no manejar en la neblina, hacer muchas cosas nos deleita mucho más. Y fíjense que el versículo 4 en el capítulo 37 del Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a veces lo usamos como una forma de transacción y decir, bueno, yo quiero un carro nuevo o quiero un trabajo nuevo, entonces me tengo que deleitar en Dios y Él me lo va a dar. No. Cuando nos deleitamos en Dios, Él empieza a formar nuevos deseos en nuestros corazones, en donde cualquier cosa que pase ahora estamos alineados con la voluntad de Dios. Entonces debemos de decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, sé lámpara a mi camino. Y deleítate así como yo me deleito en ti. Y tú te deleitas porque yo me deleito en ti. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. ¿Quieren que les diga algo? Yo tengo personas de confianza que yo voy y les pregunto después del servicio, le digo, ¿qué te pareció el sermón? Y me dices, ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien? Y digo yo, qué bueno, porque de cierta manera, digo yo, qué bueno porque no dije nada que no era cierto. Y a mí me gusta que me digan las cosas como son, y si yo no dije algo bien, que me lo digan para arrepentirme. Entonces digo yo, qué bueno, de cierta manera digo yo, me lo aprobó. Imagínense ustedes caminar el camino, tomar decisiones, vivir una vida plena, en donde ustedes toman decisiones. Digo, yo no tengo miedo al fracaso porque el Señor aprueba y se deleita en mi camino. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo para la obra y la maravillosa misericordia de Dios. Y eso es lo que tienen que pensar ustedes. No digo yo de que yo lo estoy haciendo, yo estoy diciendo yo, entre todos nosotros, eso es lo que tenemos que llevar. Es decir, Señor, aprueba mis pasos. Ayúdame a deleitarme en ti. Ayúdame, Señor, a poder tener mis planes en tus manos y que tú te deleites en esto. Ayúdame, Señor. Deleítate en Él y Él se deleitará en tu camino. Decía un puritano, y quiero decir algo que acabo de decir, de que no que yo no lo esté haciendo, no que yo lo esté haciendo, digo, sí lo estoy haciendo, solamente que a veces hay gente que toma los pedacitos esos y los saca de contexto. John Owen dice, los pasos del justo están ordenados por Dios, no por casualidad ni por suerte, sino por la sabia providencia de un Dios que guía a sus hijos en cada momento de sus vidas. No hay paso que el justo de que no esté bajo el ojo atento de la soberanía de Dios. La gracia de Dios no solo justifica y santifica, sino que también conduce a su pueblo, guiándolos y dirigiéndolos con sabiduría en todos los aspectos de sus vidas. Y en todas estas cosas el Señor aprueba sus caminos, asegurando de lo que puede parecer oscuro o incierto, se convierta en parte de un plan perfecto y bien ordenado. Ese nos tiene que llevar al Señor, deleítate en mi camino. No voy a temer al futuro, no voy a temer al fracaso.
porque tú eres el Señor del futuro y el Señor del éxito. Este no es un éxito encontrado en su ser personal, en lo que usted hace. Es que nosotros somos más que vencedores solamente por Cristo. Usted no es vencedor porque usted tiene fortaleza o porque tiene un montón de conocimiento en negocios o porque usted es mucho más inteligente que la siguiente persona. No. En Cristo somos más que vencedores. Él no fracasó. Quiero decirles de que el mundo pensaba que Él había fracasado. En Colosenses nos dice de que Él exhibió a las potestades, exhibiendo victoria sobre el pecado, pero el mundo vio a un hombre cargar una cruz. Para ellos fue locura, para nosotros salvación. Esto nos asegura que los pasos del justo son ordenados por Dios. Nos recuerda que nuestra vida no es producto de azares, sino que está bajo la providencia soberana de un Dios que dirige y aprueba nuestros caminos. Versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y acá quiero decir yo que está el corazón del mensaje de esta mañana. Porque decimos, vamos a tener triunfo, no vamos a temer al fracaso porque estamos en Cristo, y sin embargo somos pecaminosos. Sin embargo estamos en un cuerpo de carne, el cuerpo que nos jala al pecado, y es una constante batalla entre la voluntad, entre nuestro corazón nuevo y nuestra carne, en donde mi alma, mi corazón y mi mente quieren servirle al Señor, y mi carne dice, pero esto está bueno. Donde Pablo dice, las cosas que quiero hacer no hago, y las que no quiero hacer hago. Y es que tampoco vamos a ser insensatos en saber de que nuestra batalla es una batalla dura. Nuestras batallas no son batallas fáciles. Es una batalla no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Y vean lo que dice: cuando el hombre cayere. No está diciendo, y el hombre jamás caerá. Hermanos, lo que voy a decir ahorita, quiero que escuchen lo que digo, no lo que estoy diciendo. No, quiero que escuchen lo que digo, no lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo de que está bien que pequen, para nada. Si usted piensa eso, arrepiéntase. Lo que estoy diciendo es esto: de que hay multitud de veces en donde nosotros queremos estar bien con el Señor y caemos. Y se los digo de esta manera: si usted está batallando con algún pecado en específico, o sea lo que sea, usted sabe cuál es, yo no sé. Y dice, y esto lo aprendí yo hace muchos años, cuando yo estaba empezando en el ministerio, me dijo un hermano, lo que pasa, me dice, es de que muchas de las veces ponemos todo nuestro enfoque en lo que batallamos, en todas nuestras fuerzas, todo nuestro enfoque, decir, no quiero hacer esto ya no quiero hacerlo. Y dice, y tanto es el esfuerzo que ponemos acá que descuidamos el resto de nuestras vidas. Y Santiago dice, puedes mantener toda la ley, pero si fallas en una cosa, fallas en todas. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto no está diciendo de que el cristiano jamás pecará. Tampoco le está dando permiso para pecar. Pero lo que le está diciendo es que cuando usted caiga, usted no quedará postrado. Usted no quedará en el suelo, porque Jehová sostiene su mano. El Señor lo restaurará. El Señor trabajará en su vida. Y mira el Salmo 145, 14 dice, o escuche el Salmo porque no lo tengo acá. 145, 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Porque jamás el Señor le ha dado la espalda a un corazón contrito y arrepentido. Y esta es una aplicación del texto. Yo prefiero enfocarme más en el pecado que en el éxito superficial. Pero vamos a hablar ahí un poquito. Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Los impíos caen y se quedan postrados.
el Señor nos restaura. El Señor nos restaura. Y quiero contarles de que yo en mi miedo de que quiero que todas las cosas salgan bien, de dar buen testimonio, de amar, de poder mostrar de que a mí me importa el ministerio, que yo amo servirle al Señor y todas esas cosas. Y a veces quizás soy demasiado transparente, en donde muchas de las veces tenemos esta imagen de que un pastor es, y esto se lo digo por algo personal, ¿no? De que cuando a mí el Señor me estaba llamando al pastorado, decía, no, ¿cómo voy a ser yo pastor? Yo, primero que todo, yo he sido de los pecadores más grandes que conozco. Digo, y segundo, el pastor es alguien que jamás ha pecado y es un santo. Y esa es una imagen que a veces se nos presentan. Y el pastor es simplemente un hombre. Como yo les dije la semana pasada, su Señor es mi Señor. Su ayuda, de ahí también viene mi ayuda. Es más, el Señor es tan personal que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es un Señor personal. Y fíjense de que la semana pasada, estaba teniendo yo una mañana media difícil. Y le comenté a mi esposa que me estaba sintiendo cansado físicamente y preocupado porque se nos venía la distribución de comida, que les voy a decir, una de las mejores que hemos tenido, gracias a la ayuda de muchos hermanos y porque el Señor está bendiciendo eso. Está bendiciendo eso. Nosotros no solamente queremos llegar a la comunidad a darles de comer, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Queremos darles alimento espiritual. Y yo pensaba, Señor, danos oportunidad, Señor, danos oportunidad. Y se me cruzó estos versículos cuando estaba leyendo, estaba en mi devocional en la mañana y me estaba sintiendo agotado y leí esto. Y dice 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y les digo que este versículo lo he leído 100 veces, por lo menos. Y el jueves que lo leí, le di tantas gracias al Señor. Versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo dice, la muerte actúa en nosotros y para ustedes la vida. Lo voy a explicar para regresar al contexto y para que puedan entender. Versículo 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y no solamente está hablando del pecado, sino que también cuando a veces nosotros fracasamos en hacer cualquier emprendimiento, ¿no? Usted tiene su negocio y compró un montón de... Mi esposa tiene... nosotros tenemos una librería. Cuando empezamos una librería cristiana, cuando empezamos, metimos un montón de dinero, invertimos un montón de dinero y nos dimos cuenta de que a nadie le importaban los libros cristianos. Y hasta el día de hoy tenemos un montón de libros cristianos. Fallamos, no fracasamos. Pero muchas de las veces quizá pudiéramos tener esa mentalidad de decir, esto ahorita el Señor lo va a bendecir, y no nos fue tan bien como pensamos. Entonces, de esa manera también se aplica esto. Miren a lo que regresaba, les quería decir eso, a lo que regresaba. Dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Cuando el hombre cayere, a veces somos tan egoístas en hablar o sentirnos o decir, pobrecito de mí que me está pasando esta situación. Pobrecito de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta prueba?
o por qué caí, o por qué estos problemas, por qué a mí me va de esta manera. Y honestamente, ¿saben por qué es? Es para que el Señor se glorifique en su vida, no para lo que usted piensa solamente, debe decir el yo, sino que el apóstol Pablo dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Nosotros pasamos por pruebas o caemos, no simplemente para que nosotros aprendamos, sino que para que alguien más pueda ver el ejemplo en usted. Para que alguien más pueda ver que cuando usted se levantó, no se levantó solo, sino que el Señor lo levantó. Y ellos pueden decir, wow, ese hombre cayó, el Señor lo restauró. Y quizá usted, estoy seguro que le ha pasado. Yo les he contado de cómo mi padre murió cuando yo tenía 10 años, mi madre murió cuando yo tenía 11, y a los 13 días antes de que muriera mi madre, murió mi hermana. Y yo odiaba a Dios. Y yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Hermanos, ahora viene alguien y me dice, falleció mi madre. Yo digo, te entiendo, pero déjame te digo algo. El Señor proveerá toda paz y todo por encima de tu entendimiento. Quizá no lo entiendas ahorita, pero estás sufriendo para que aprendas a deleitarte en Él y para que más adelante tú puedas servir como ejemplo para otros. De manera que la muerte actúe en nosotros para todos los demás la vida. Y el jueves en la tarde yo recuerdo pegar un paso hacia atrás y ver a toda esta gente, de verdad, a como 400 carros esperando por alimentos. Y dije yo, todos los hermanos ayudando, todos estábamos cansados. Decimos, nosotros estamos cansados para el bien de ellos. Es que no se trata solamente del yo, de lo que yo voy a recibir, pero cuando nosotros caemos podemos estar seguros. Cuando nosotros fracasamos podemos estar seguros de que Jehová sostiene nuestras manos. Deberíamos estar preocupados por los que no tienen esa mano. Estar preocupados por aquellos que han caído y no tienen restauración, porque no la han encontrado. Thomas Watson decía esto: el justo puede caer, pero no permanecerá en el suelo. Aunque sufra por el pecado o por la prueba, Dios no lo dejará postrado en el suelo. La mano de Dios que lo sostiene le levantará, porque Él es su sustentador. Dios no abandona a los suyos cuando caen, sino que en su bondad los restaura. La caída del justo no es la caída definitiva, sino el medio por el cual el Señor demuestra su fidelidad, levantando a su pueblo por su propia mano poderosa. Mi salvación no depende de qué tan duro yo agarro la mano del Señor, sino depende de cómo Él sostiene la mía. Porque yo soy débil, y en mi debilidad yo debo de estar abajo y glorificarlo a Él y decir, Señor, tu gracia me basta. Entonces quizá usted esté batallando con un pecado en su vida, pero siga peleando la batalla. Quizá usted pasa 3 meses sin caer en ese pecado y luego cae y llega con vergüenza y dice, ya no voy a ir a la iglesia. No voy a, si le ha pasado como a mí, cuando yo trato de amar a mi esposa y de repente he actuado de una manera mal, que no quiero ni ir a comer porque sé que tengo que orar antes de comer. ¿Y cómo voy a llegar yo a darle gracias al Señor si ni siquiera le he pedido perdón a mi esposa? Pero siga peleando la batalla. Siga peleando, no solo se entregue al pecado. Porque esto es una batalla, es una carrera. Y acuérdese que usted no la está corriendo solo. Él dice, el que ha comenzado una obra en usted, la terminará hasta el día de Jesucristo. Usted debe de enfocarse en complacer, en deleitarse en el Señor, en que su porción es solamente el Señor, y que es cierto, la cobijita y el camino es difícil, y la cobijita calentita,
pero nosotros nos deleitamos estar en la casa del Señor, en los atrios del Señor. Me recuerdo de la transfiguración en Mateo capítulo 17, cuando Pedro dice, Señor, cuando mira al Señor en su gloria y ve que está Moisés y Elías, y Pedro le dice, Señor, hacemos tres campitas, cabañas, porque es bueno que estemos acá. Ese debe de ser para nosotros la misma actitud, llegar a la palabra de Dios y decir, acá debo de acampar, porque acá es bueno que esté. Si confesamos nuestros pecados, si usted ha fallado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Salmo 37, 24 resalta una verdad fundamental del cristianismo. Aunque los justos puedan caer, nunca serán abandonados por Dios. Esto no solo se refiere a la caída física o moral, sino que a cualquier tipo de dificultad en la vida. El Señor sostiene nuestras manos. Por último, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendiga en pan. Acá vemos la fidelidad de Dios. Fíjense, David, en su edad avanzada, en el Salmo 37, él no le está hablando a Dios. Él está hablando a los santos. Él nos está hablando a nosotros. Empezando en el capítulo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Él nos está hablando a nosotros. Y ahora en el versículo 25 llega y dice, joven fui y he envejecido. Quiero que ustedes se pongan a pensar ahorita, en este momento, desde el día de hoy hasta su niñez. Y usted puede decir, algunos de ustedes no están, ninguno, yo no miro ninguno acá que esté envejecido. Pero que diga usted, ¿ha usted visto al justo desamparado? Es más, si usted se autoexamina y usted se pone a pensar y decir, yo no he sido tan justo como lo he querido hacer, y aún así el Señor no me ha desamparado. David está hablando por su propia experiencia y dice, joven fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado, y aún más, ni a su descendencia que mendiga en pan. Y dice, yo no conozco a nadie que esté desamparado. ¿Por qué? Porque su deleite y su porción es el Señor, y Él dará todas las cosas, y Él concederá las peticiones de su corazón. Mira lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A veces nosotros queremos emprender negocios o tenemos miedo de fracasar porque nuestra comida está entre medio. Lo que yo venda hoy o lo que yo haga con esto, voy a hacer un terrenito, voy a comprar comida para mi familia, o estoy viviendo de cheque a cheque. Y es fácil decir, hermano, confía en el Señor. O tener la actitud que tuvo aquel en Santiago, que le dice que cuando llegue el hermano y le pida de comer y le diga que el Señor te bendiga. Pero cuando usted es el que está aguantando el hambre, o que usted está pasando por estas cosas, es más difícil. Y estas cosas nos ayudan a nosotros a simpatizarnos con otras personas, a poder decir, wow, vean lo que dice David, joven fui y he envejecido. Y él era un rey,
que tenía de todo, pero él estuvo en la cueva. Él estuvo en la cueva. Y antes de que el Señor, de que usted haya sentido que el Señor le mandó un chequecito con unas horas extras y tiene un poquito de dinero extra, usted puede decir, gracias a Dios que he proveído, pero hubieron días en donde hasta me quitaron días en el trabajo. Miren, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque ellos se deleitan en lo que el Señor les ha proveído. Ellos no han hecho su riqueza las cosas de este mundo, sino su delicia en el Señor. En Mateo 6, 25 al 34 dice, los lirios del campo, véanlos, ni Salomón con todo su dinero se vistió de esa manera. En Mateo 7, cuando dice, ustedes que son malos dan buenos regalos, cuanto más el Padre a los que les dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de luz, del que no hay sombra, del cual no hay sombra. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros es el regalo más grande. Este 24, cuando nosotros recordamos de que este niño vino al mundo, a Emmanuel, que es Dios con nosotros, de que Él vino y por 33 años estuvo acá, que murió, que resucitó y que vendrá, que ascendió y que volverá a regresar. Y cuando Él venga, no vendrá como un pequeño bebé, sino que vendrá como un león, el león de Judá. Y vea el Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando estamos pasando por problemas, podemos confesar como Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un tesoro inmarcesible, en donde no llega ni la polilla ni el orín. Nuestro tesoro está en el cielo. Y quiero decir esto también, de que dice que Él guarda la misericordia, Él guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiero contar una historia que escuché a alguien decir una vez, así que si no la digo bien, perdónenme. Pero parece que había una persona, era una familia muy pobre, y el padre estaba ya en su cama de muerte, y era muy pobre, no tenían que comer. El padre le acababan de pagar, y solamente le había quedado un poquito de dinero, y llamó a su esposa y a sus hijos, y le dijo, en la gaveta que está en el cuarto, hay un dinero. Entonces todos pudiéramos decir, les va a dejar ese dinero a sus hijos. Y él dice, le debo ese dinero a tal persona. Quiero que vayan y se lo paguen. Entonces ellos fueron, se lo pagaron, murió el padre, ellos se quedaron sin comer. Y los hijos más adelante, cuando pasaron los años, se volvieron exitosos, fueron a la escuela, se volvieron exitosos, y una vez le preguntaron a uno de ellos, ¿y a qué le debes tu éxito? Y él dijo, al ejemplo de mi padre. El ejemplo de mi padre, cuando no teníamos dinero, él prefirió pagar lo que debía a irse de este mundo con un mal testimonio, para que nosotros pudiéramos comer una sola vez. Cuando dice, joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice, la bendición no solamente ha sido para el hombre en el que se deleita en el camino del Señor, sino para él y su descendencia. La manera en que usted vive su vida cristiana es una herencia para sus hijos, para las generaciones. Y saben que es interesante, en el versículo 28, en Salmo 37 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Y dice, mas la descendencia de los impíos serán destruida, pero no la nuestra. La nuestra no, porque nosotros nos deleitamos en el Señor. Y quiero leerlo de nuevo.
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Qué misericordioso es este Dios, que aunque fallemos, Él no nos deja tirados. Él nos levanta, y al final de los días Él terminará la obra que empezó en nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Damos gracias porque no debemos de temer al fracaso, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque aunque fallamos, aunque a veces nos sintamos fracasados porque el diablo nos ataca y nos da condenación, recordamos de que Cristo murió por esos pecados. No tenemos licencia para pecar, sino tenemos una herencia inmarcesible en Cristo Jesús, que murió en la cruz y dio su vida por nosotros, para que fuéramos contados como justos y poder ponerte por delante como nuestra porción y nuestro deleite. Padre, pedimos de que ahora tú te deleites en nuestro caminar y que guíes nuestros pasos y que seas lámpara para nuestros pies. Padre, te damos gracias porque eres un Padre piadoso, que aunque tambaleemos, Señor, tú nos cuidas y nos tomas de las manos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.